relación con la ley 30 y que ha hecho el fondo en el trámite de la ley 30, yo le voy a pasar luego el micrófono a Wilson y a Alex, pero les voy a decir alguna cosa que me parece importante. ¿Qué opino del movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil tiene una importancia extraordinaria y en este momento muy especialmente. Pero como yo he pasado la mayor parte de mi vida en los claustros universitarios, conozco mucho los movimientos universitarios, los movimientos estudiantiles, los movimientos profesorales. Eso es casi una solicitud muy cordial, que el movimiento estudiantil sea fuerte, que el movimiento estudiantil sea vigoroso, pero no violento. En este momento hay un interés grande en que la universidad se deteriore, en mostrar la universidad como un foco de subversión, y la universidad no puede ser eso. La universidad es siempre un campo de confrontación ideológica lo más pacífica y lo más civilizada posible. Pienso y a eso me quería referir, no es casual, no son hechos aislados. La reforma que se propone, a la que el presidente se vio obligado a retirarle al menos las normas que más explícitamente se referían a el ánimo de lucro dentro de la universidad, lo que desvirtúa totalmente la esencia de la institución, pero de todas maneras la filosofía que lo inspira es la misma. Fíjense ustedes que no es un azar, no es casual que el presidente haya elegido como su ministra a la doctora María Fernanda Campos, que viene de la Cámara de Comercio de Bogotá. No tengo nada contra ella, de ninguna manera, pero esa falta de trayectoria universitaria era inquietante y luego se revelan las cartas. Si se va a dar el paso de que las universidades tengan ánimo de lucro, incluso las universidades públicas, etc., personas como ellas son las más funcionales para ese tipo de propósitos. Pero me quiero referir a otra cosa sobre la cual deben estar alertas los estudiantes y los universitarios, que es la aprobación del TLC. ¿Por qué? No me voy a referir a otras implicaciones del TLC que yo creo que ya han sido suficientemente expuestas, incluso desde los escenarios del foro. En el foro hay especialistas en TLC mostrar las consecuencias desastrosas que para el país y especialmente para el campo y para la agricultura va a traer la aprobación del TLC. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y en la universidad de qué manera incide? Mucho cuidado. La incidencia de la aprobación de un tratado de libre comercio en la universidad es grande. ¿Por qué? Porque ahora se va a empezar a hacer cálculos de esta naturaleza. Vamos a ser receptores de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, con Corea, etc., con la Unión Europea. ¿Y para eso qué se necesita? Se necesitan técnicos, se necesitan economistas, se necesitan administradores, pero ¿para qué filósofos? ¿Para qué lingüistas? ¿Para qué historiadores? Y resulta que ese es un buen pretexto para desmantelar a la universidad y sobre todo para cercenarle todas aquellas unidades académicas que son las que justifican la existencia de la universidad. Porque yo voy a decirles una cosa, no es que la formación de profesionales no sea importante, la formación de profesionales es importante, pero no es la tarea más importante que la universidad tiene. La tarea más importante que la universidad tiene es la de formar ciudadanos, la de formar personas para una sociedad democrática y convivente. Y en eso son precisamente las facultades humanísticas, la filosofía, la lingüística, la historia, etcétera, las que contribuyen de una manera significativa a la formación de ese tipo de personas. Y el desmedro
el desmedro del pensum de las universidades va a ser evidente. Ustedes van luego a verificar si tengo razón en las profecías que me atrevo a hacer, pero la universidad es la primera que sufre desmedro con la aprobación de ese tipo de tratado. ¿Por qué? Por lo que ya les decía, se necesitan ciertos perfiles para ser receptores de ese tipo de convenios o de tratados, pero lo que justifica la universidad desde su comienzo, desde su raíz, que es la enseñanza de las humanidades y luego la enseñanza de la ciencia, pasa a un plano secundario. De modo que les advierto que soy amigo del movimiento universitario, haciéndoles la observación que les hago. Vigoroso, informado, ilustrado, racional, no violento. Y en segundo lugar, tener la conciencia clara de saber qué puede seguirse de un régimen que, como esa es una pregunta también muy insistente, de un gobierno que está inspirado por esa doctrina conocida como el neoliberalismo, que tiene propósitos bastante ajenos a lo que es una sociedad compuesta por personas civilizadas, por verdaderos ciudadanos. Algo a lo que ya ha dicho de manera tan certera el maestro Carlos, es lo siguiente: hago notar a los estudiantes a propósito del tema de reforma universitaria que la única parte que ha sido modificada del proyecto original es el que tiene que ver con las universidades con ánimo de lucro, pero agrego lo dicho por el maestro Carlos Gaviria. ¿Por qué razón el proyecto comporta igualmente la adecuación de las personerías jurídicas de las universidades para convenir en que haya ánimo de lucro? Se hace a solicitud de los proveedores transfronterizos de servicios educativos. ¿Por qué razón? Porque una universidad externa, para poder aprovechar el mercado interno colombiano y generar ganancias hacia sus casas matrices, encuentra un obstáculo en la prédica nacional de que no puede haber ánimo de lucro. De modo que siempre que se habla del Tratado de Libre Comercio, se habla de la necesidad de que se adecue ese tipo de personas jurídicas al interés de las casas matrices con las que probablemente o se suscriban las franquicias o puedan sencillamente volver a Colombia con sus establecimientos educativos. La universidad sin ánimo de lucro funge como obstáculo a la venta o al giro de remesas hacia las casas matrices. ¿Cuál era la intención entonces de que apareciera en la ley? Esa figura que facilita el ánimo de lucro era una especie de anticipación al TLC, era una imposición de las casas matrices. Pues bien, no se aprueba el proyecto, pero aunque no apareciera en el nuevo proyecto de reforma, cuando entre a regir el TLC, el capítulo 11 relativo a los servicios va de suyo va a posibilitar la apertura al ánimo de lucro como personas jurídicas. Los que tengan alguna duda, aparece el capítulo 11 del TLC, de modo que, en resumen, si el gobierno lo desmonta, pero se aprueba el TLC tal como se viene tramitando, figurará por vía TLC, que no por vía de reforma, la figura del ánimo de lucro. 1. 2. Se me pregunta cuál va a ser la suerte del proyecto de reforma. Yo creo que el proyecto de reforma va a tener la suerte que le dé el movimiento universitario acompañado de los sectores populares. La primera ocasión, el primer round, propició el retiro de una parte de los proyectos de reforma. Hay quienes piensan que Santos lo retira de una parte por la portentosa movilización que verificó el movimiento estudiantil y profesoral universitario acompañado de los sectores populares, y de otra parte también porque cuando estaba en Chile tratando de promocionar el TLC y los acuerdos, encontró una movilización mucho mayor que inclusive produjo efectos de renuncias de ministros en la hermana República Chilena. Pues bien, eso da cuenta de cuáles son los claves para oponerse a este proyecto de reforma. En lo particular soy muy optimista porque las primeras de cambio que mostró el movimiento estudiantil universitario y profesoral fue muy grande. No hay razón para pensar que no se pueda mantener
el ritmo de la lucha. Yo creo que va a ser posible. En estos momentos, la Mesa Nacional Estudiantil Universitaria ha convocado un paro. Creo que el deber nuestro es acompañarlo y con toda seguridad el camino de la resistencia es el único. Se me pregunta también cómo está la cosa en el Congreso de la República. Sí, yo le puedo decir con franqueza. El proyecto de ley 054 de reforma a la educación media técnica y al SENA pasó en la comisión de la que yo comparte. Fueron algo así como 17 votos contra 2. Lo perdimos. Pero también les quiero decir, venimos de ganar la votación en la plenaria. Tuvieron que levantar el quórum porque el lobby social que hicieron los estudiantes del SENA en todo el país y los trabajadores del SENA llevaba a la votación 45 votos a favor de la ponencia mía. Yo fui derrotado estrepitosamente en la comisión, 18 contra 2. En la plenaria, la que obtiene mayor votación es mi ponencia, íbamos en 45 votos y los que habían ganado en la comisión en favor del proyecto regresivo del gobierno iban perdiendo, apenas habían sumado como 4 votos más. Levantaron la sesión, levantaron el quórum para impedir que nos derrotáramos en plenaria. Yo creo que eso se debe a la movilización que hicieron los estudiantes del SENA en todo el país, para que también pida un aplauso. La marcha estudiantil del SENA es la que estaba terminando. Razones de más para decir que desde luego ese es el camino. En la plenaria creo que podemos derrotar, aún en la comisión. Ya escucho a varios parlamentarios de mi propia comisión muy afectos al gobierno, de esos que casi que aplauden antes de que el gobierno hable. Ya lo estoy escuchando diciendo que tienen que estudiar mucho más detenidamente el proyecto de reforma universitaria. Yo pienso que tiene que ver con la movilización. Y bueno, qué bueno que se dé inclusive en medio de la campaña electoral para que tengamos ocasión de discutir en la plaza pública lo que va a ocurrir allí. Básicamente eso. Me preguntan por qué ha hecho el pueblo. El pueblo ha hecho marchas, ha hecho ponencias, hemos convocado audiencias públicas con Alexander, convocamos